Bien, hemos visto en los textos anteriores y en los discípulos anteriores que hay 4 listas bíblicas de 12 apóstoles que están en los evangelios. El quinto nombre en cada una de las listas es justamente Felipe. Lo señalé en la enseñanza del capítulo 2. Aparentemente Felipe fue el líder del segundo grupo de apóstoles, y en cuanto al registro bíblico, Felipe desempeña una función algo menor comparada con los otros 4 que ya hemos visto, que fueron Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Y Felipe es el quinto, desempeña una función menor que ellos, pero no porque sea menor deja de ser importante. Felipe es un nombre griego y quiere decir amante de los caballos. Es muy probable que Felipe tuviera un nombre hebreo, pero no lo registra la escritura. Es más, prácticamente estamos seguros que debería tenerlo, pero no se registra en ningún lado. No se da el nombre judío o hebreo en la Biblia. Entonces tenemos que recordar que después de la conquista de Alejandro el Grande en el siglo IV a.C., la civilización griega se había extendido a través de todo el Mediterráneo, y muchos en el Oriente Medio habían adoptado la lengua, la cultura y las costumbres griegas. Y hubo una mezcla a través de los años, y a eso se debe que hubieran nombres griegos dentro del pueblo creyente. De hecho, la escritura que hoy nosotros tenemos fue escrita en 2 idiomas principalmente. El primer idioma fue el arameo, que es una derivación del hebreo. El hebreo clásico, el arameo fue una derivación del hebreo, era como un dialecto del hebreo. Y casi el Antiguo Testamento en su gran mayoría está escrito con el hebreo. Y la segunda lengua, perdón, se me fue. La segunda lengua que se usa en la escritura es el griego, pero no el griego clásico, no el griego de Platón, sino el griego koiné, que también era una derivación del idioma griego. Y para el tiempo de Jesús eran las 2 lenguas que estaban en boga, era el griego y el arameo. De hecho, aquellos que vieron la película de La Pasión, que hizo magistralmente Mel Gibson, él decidió que el idioma que iban a usar los personajes era el arameo, para hacerlo más cercano a la época. Es decir, los judíos hablaban el arameo, aunque había algunos que hablaban el griego, y por esta mezcla es que aparece, por ejemplo, un nombre como el de Felipe, que es un nombre completamente griego, y no nos da la referencia en ninguna parte del nombre que pudo haber tenido probablemente en hebreo. Ahora, en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, verso 1, se nos habla del grupo de personas que estaban dentro de los judíos, y usted va a encontrar en algunos escritos probablemente, y algunas partes dependiendo de la traducción de la Biblia, que habla acerca de los helenistas. Los helenistas se les llamó a los griegos, es decir, los griegos se les llamó helenistas. Y en Hechos 6:1 dice: en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Es decir, que para el tiempo de la iglesia neotestamentaria, ya una vez que Jesús asciende a los cielos, que los discípulos toman el control y se convierten en los que van a llevar adelante la iglesia, a partir de allí hubo ya una mezcla donde hubo mucha gente que se convirtió, que eran de habla griega, y mantenían siempre los de habla aramea. Y entonces hubo un pequeño desacuerdo en aquellas fiestas que se hacían en la iglesia, que se le llamaba justamente el ágape, que era donde todo el mundo venía y traía las cosas y comían todos y todos lo tenían en común. Y aún allí, en esta celebración tan linda de la nueva iglesia, de la creciente nueva iglesia, porque recordemos que la iglesia empieza con 120 personas en el aposento alto, pero se convierte muy rápidamente después de la predicación de Pedro en más de 3,000 personas, y después se convierte en más de 5,000 personas, y la iglesia en cuestión de muy poco tiempo llegó a sobrepasar los 10,000 personas. Entonces
Hubo muchos griegos que se unieron a la iglesia, y en el ágape, en algún momento determinado, Pablo lo menciona posteriormente, se empezó a desvirtuar. Es decir, aquello que era una fiesta preciosa donde llegaban todos y traían sus comidas y las compartían, se empezó a desvirtuar porque la raza humana así lo es. Y entonces unos empezaron a hacer grupitos y se empezaron a ir unos por allá, y entonces, dependiendo de la condición socioeconómica, se juntaban los más ricos con los más ricos, los más pobres con los más pobres, y había algunos que se quedaban sin nada. Y aunque el cristianismo era una religión abierta y se aceptaba de alguna manera a los helenistas o a los griegos, pareciera que hubo una desatención hacia las viudas de los griegos, es decir, no se preocupaban por ellas, y esto generó incluso que la iglesia tuviera que nombrar a 7 diáconos para que ellos atendieran las mesas y los discípulos se dedicaran a la oración y a la predicación de la palabra, y de ahí se genera toda una estrategia. No es el tema de hoy, pero entonces, para que podamos entender quiénes eran los helenistas y por qué Felipe tiene un nombre griego. Quizá Felipe venía de una familia de judíos helenistas. La costumbre pudo haber determinado que él tuviera también un nombre hebreo, pero por alguna razón parece que nunca lo usó, por lo menos no aparece aquí en la escritura. Ahora, no hay que confundir a este Felipe con el Felipe que fue diácono, escogido de entre los 7 diáconos. Son dos personas muy diferentes. El Felipe que le predicó al eunuco etíope fue el diácono, que fue un evangelista que Dios usó. Porque recordemos que en la historia de la iglesia neotestamentaria, cuando la iglesia justamente nombra a los 7 diáconos, lo que había sucedido es que los apóstoles ya habían perdido relevancia en la iglesia. Es decir, se habían quedado en Jerusalén, se habían quedado quietos, no estaban extendiendo el reino, y Dios tuvo que usar 2 estrategias para extender el reino. Una fue crear este grupo de diáconos, que si ustedes recuerdan, ellos fueron los que sacaron la iglesia de las 4 paredes. Fueron los que dieron la cara, los que salieron a las calles, los que compartieron el mensaje, y ahí vino la persecución a la iglesia. A partir del capítulo 8 del libro de los Hechos, viene la persecución a la iglesia por las cosas que estaban sucediendo a través de los diáconos, no necesariamente de los apóstoles. Y yo siempre he llamado la atención en esto. Si usted lee el capítulo 8, hay un texto que a mí me llama mucho la atención. Dice, y sobrevino persecución a toda la iglesia, pero no perseguían a los apóstoles. ¿Por qué no perseguían a los apóstoles? Porque los apóstoles eran irrelevantes, es decir, se habían encerrado en la iglesia y no estaban haciendo nada. Pero los diáconos fueron los que llevaron el mensaje, fueron los que compartieron el mensaje. Y Dios usó a los diáconos para esparcir el evangelio, y usó a el apóstol que él había escogido inicialmente para sustituir a Judas, que fue Pablo. Los discípulos, en su ignorancia, decidieron escoger ellos a alguien que sustituyera a Judas, pero ya Dios había escogido a Pablo como el 12º apóstol. Entonces, decía, no tenemos que confundir estos 2 Felipes, porque son 2 Felipes diferentes. Felipe el apóstol era una persona completamente diferente. Juan capítulo 1, versos 44 al 45, nos habla de Felipe, y es allí donde iniciamos básicamente a conocer un poco más a Felipe. Juan 1, 44, 45 dice, Felipe era del pueblo de Betsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. Y esta declaración que hace el Evangelio de Juan es una declaración muy importante. Tenemos que tenerla muy clara ahora a la hora de empezar a ver la vida de Felipe, porque aquí se nos revelan algunos detalles muy relevantes. Felipe era del mismo pueblo de Andrés y de Pedro, es decir, que era de un pueblo de pescadores, y probablemente era de del mismo grupo de pescadores que eran Pedro y Andrés. Felipe buscó a Natanael para llevarlo y para decirle, y la declaración de Felipe es una declaración que tiene una importancia relevante para nosotros. Hemos encontrado a Jesús de Nazaret. Ahora, ¿quién era Jesús de Nazaret desde la perspectiva de Felipe? Jesús de Nazaret era el hijo de José. Lo tenían bien ubicado, sabían quién era.
Jesús de Nazaret, ya todo el mundo tenía una fama que se había creado, que la gente decía, este es el que hace milagros, este es el que la gente sigue, pero ellos tenían claro y sabían que Jesús provenía de la familia de María y de José, y dijeron, es el hijo de José. Pero la declaración más importante que hace Felipe en este texto es lo que sigue a continuación, y dice, es de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. Note esto porque esto es importante. Felipe está reconociendo desde aquí, y esto lo cuenta Juan, desde aquí está reconociendo que Jesús es el Mesías, el que habló Moisés y el que hablaron los profetas. Ahora, como ellos eran judíos piadosos, Felipe probablemente creció asistiendo a la misma sinagoga que asistían Pedro y Andrés. Y debido a la relación que existía entre ellos y los hijos de Zebedeo, que fueron Jacobo y Juan, como lo hemos visto en los estudios anteriores, posiblemente Felipe conocía a los cuatro, a Andrés, a Pedro, a Jacobo y a Juan. La evidencia bíblica indica que Felipe, Natanael, Tomás eran pescadores de Galilea. Y en Juan 21, después de la resurrección, cuando los apóstoles regresan a Galilea, Pedro les dice lo siguiente: después de esto, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Sucedió de esta manera: estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Me voy a pescar, dijo Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Este texto es importante para entender entonces que todos ellos eran pescadores. Probablemente antes de que Jesús apareciera en escena, pudieron haber sido incluso hasta socios en la pesca y se conocían perfectamente entre ellos. Ese grupo incluía entonces a Pedro, a Tomás, el que apodaban el gemelo, a Natanael, que era de Caná de Galilea, a los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Dice, los otros 2 discípulos, que no se nos da el nombre allí, es muy probable que entonces fueran Felipe y Andrés, que no están mencionados en la lista, pero que también eran pescadores. Entonces entendemos allí, estos eran los que conformaban, era la mitad de los apóstoles, la mitad de los seguidores de los apóstoles escogidos por Jesús eran pescadores. Y recordemos también que una de las cosas importantes de entender, ahora que lo veamos, cuando vemos el llamado que Dios hizo a los que iban a servirle a Él, es que Dios escogió estos hombres que los pescadores por lo general, y no era una regla total, pero era por lo general, no eran personas de letras, no eran personas estudiadas, eran personas sencillas, comunes, corrientes. ¿Por qué? Porque su papá había sido pescador, le enseñó a los hijos a pescar, les enseñó todo lo que tenía que ver con barcas, con redes, y ellos lo aprendieron y era el oficio de la familia, era el oficio del pueblo, y entonces ellos crecían siendo pescadores, le enseñaban a sus hijos a ser pescadores y toda la familia vivía de la pesca. Así que no tenían tiempo para estudiar, para ir a los pies de Gamaliel como lo hizo Pablo, ni ninguna otra cosa semejante. Eran hombres comunes y silvestres como todos los demás. Si los 7 eran pescadores profesionales, entonces es muy probable que hayan sido amigos, entre ellos compañeros de trabajo de mucho tiempo antes de que siguieran a Jesús. Y esto muestra qué tan relacionados estaban los apóstoles con al menos la mitad del grupo, incluyendo los miembros principales. Habiendo venido de una región muy pequeña, lo más probable ocupándose de la misma profesión y habiéndose conocido antes de ser discípulos. Es decir que ninguno de estos 7 que se menciona acá eran desconocidos, más bien eran amigos. Esto tuvo que haber creado en algún momento alguna división también dentro del grupo de los apóstoles, porque recordemos que el grupo estaba compuesto por gente muy diferente. Por ejemplo, tenían con ellos un Mateo. Mateo era un hombre que sí tenía una trayectoria diferente, no era pescador. ¿Qué era Mateo? Un recaudador de impuestos. Recaudador de impuestos era un ser vil, despreciable para todos los judíos, porque era alguien que le cobraba a sus propios hermanos el tributo para Roma, pero que les cobraba el doble o más para quedarse él con la mayor parte y darle a Roma la parte que le correspondía. O sea, se hacía rico a costas de sus propios hermanos. Por eso los recaudadores de impuestos estaban considerados como perros dentro del pueblo judío. Los odiaban. A Jesús se le ocurrió la buena idea de llamar a Pedro y no sé cuál sería la reacción.
Recordemos que había otro discípulo que lo vamos a ver más adelante, también a Mateo lo vamos a ver, a Pedro, a Judas el celote. Y el celote era un revolucionario, era un luchador por la libertad. Yo me imagino el cuadro, tener al celote y al recaudador en un solo grupo. Yo me imagino a Pedro o a Mateo, digamos, volviendo a ver a todos, y todos lo volvían a ver como el bicho raro del grupo, como el desgraciado del grupo, el que se había aprovechado de todos. Y me imagino al celote, que era un tipo revolucionario que probablemente Jesús tuvo que tratar mucho con él, porque en cualquier momento se levantaba y terminaba con Mateo. Ese era el grupo que Jesús escogió. Entonces, en un sentido, el que estos 7 fueran amigos, que estos 7 fueran conocidos, que hubieran trabajado juntos durante mucho tiempo, es sorprendente. A lo mejor nosotros habríamos esperado que Jesús usara otro método para escoger a los 12 apóstoles. Después de todo, estaba escogiendo a quienes serían los que continuarían el trabajo que Él dejaba en la tierra. Jesús estableció, vino 3 años, les enseñó a ellos, los llevó de la mano, les dio toda la directriz, pero a partir del momento en que Jesús salía de la escena terrestre, humanamente hablando, a partir de ese momento serían ellos los que continuaran el trabajo. Si yo hubiera estado en el papel de Jesús, no hubiera escogido a ninguno de estos 7, ni a los otros tampoco. Probablemente hubiera escogido algo un poquito más selecto. Quizás habríamos esperado que buscaran en la tierra a hombres más dotados, mejor calificados, y tenía gente dentro de sus filas. Por ejemplo, un Nicodemo. Nicodemo era un hombre estudiado, era un hombre bueno, era un hombre piadoso, era un hombre estudioso de las Escrituras. Un José de Arimatea, por ejemplo. Lucas era un periodista, era un médico, era un historiador. Yo hubiera escogido a Lucas, a Nicodemo, a José de Arimatea, jamás hubiera escogido a los que escogió Jesús. Pero bueno, Jesús escogió a este pequeño grupo de pescadores, un grupo diverso de hombres, pero a la vez un grupo de hombres comunes y corrientes. Algunos de ellos, como digo, estos 7 que ya se conocían entre sí, que no tenían ni grandes talentos, ni grandes habilidades, no eran excepcionales en nada, pero Jesús probablemente los vio y dijo: va a resultar, yo sé que con ellos va a resultar. Y gracias a eso, hoy estamos nosotros aquí. Quizás por eso el apóstol Pablo escribió en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versos 26 y 27, hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna, pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Al fin y al cabo, ninguno de nosotros está aquí porque sea mejor que otro. Simplemente es gracia y misericordia de parte de Dios, porque Él escogió a lo vil y a lo despreciado del mundo. Él no escogió lo mejor. Dios pudo haber escogido algo mejor. Y esto, yo siempre he hablado de esto y he dicho que Jesús es el eterno descubridor de talentos. Él ve lo que nadie puede ver. Él nos vio a nosotros en algún momento determinado de nuestra vida y Él dijo: a este yo sé que yo lo voy a usar. Este tiene pasta para esto, aunque nadie la vea. Quizás nadie daría un 5 por ninguno de nosotros, o hubiera dado un 5 por ninguno de nosotros, pero Jesús sí nos vio y dijo: hay algo en esta persona que yo puedo usar. Entonces, a veces nos preocupamos tanto. Yo creo en que la persona que le sirve a Cristo tiene que ser una persona preparada. Yo creo que es una persona que tiene que esforzarse por aprender todo lo que pueda, esforzarse por hacer lo mejor posible. Cuando una persona me busca, un muchacho joven me busca y me dice: pastor, yo quiero llegar a servirle a Dios, yo le digo: prepárese, entre a un seminario, aprenda, estudie, lea, hágalo. ¿Por qué? Porque entre mejor nos preparemos, mejor le podemos servir al Señor. Pero déjeme decirle algo: un seminario no hace un pastor. Un seminario te da la enseñanza, te da la capacitación, te da el conocimiento, pero el llamado te lo hace Dios. Y conozco muchos que tienen toda la enseñanza, toda la capacitación, pero nunca Dios los llamó. Simplemente tienen letra y la letra no sirve de nada. Y conozco gente muy connotada, con muchos títulos, con 3 o 4 doctorados, pero que al final
no tienen el llamado de parte de Dios. Entonces puedes entrar a una universidad, puedes sacar un título, puedes hacer todo lo que quieras y todo eso es bueno. Y yo creo que hay que prepararse. Pero lo principal es que Dios te haya llamado. Cuando Dios te llamó, el mismo que te llamó te va a capacitar. Entonces todo lo que esperaba de Jesús de ellos era su disposición. Él los iba a atraer hacia Él, los iba a entrenar, los iba a dotar con dones especiales para poder servirlo, y debido a que ellos predicarían el mensaje de Jesús, tendrían que hacer milagros en su poder. Esos rudos pescadores estaban mejor preparados para la tarea de lo que hubiera podido estar un grupo selecto de prodigiosos con talentos propios para servir al Señor. ¿Sabe cuál es el problema de esto? El problema es que Jesús hubiera llamado a un José de Arimatea o a un Nicodemo, probablemente todo el conocimiento que ya ellos tenían de la ley les hubiera estorbado para hacer la labor de Jesús. Porque en la fe y en el conocimiento del Señor nos vamos a dar cuenta que mucho de lo que aprendimos no nos va a servir de gran cosa. Porque en la vida cristiana se actúa más a través de la fe que a través de la letra. La letra nos podrá ayudar, pero la fe es la que nos impulsa a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Entonces probablemente quizás por eso Jesús no llamó a los especialistas, que esa es una de las razones para seleccionar y llamar a este grupo en particular, haya sido en su mayor parte que eran amigos y se llevaban bien. Y yo creo que esto era importante en este grupo de 7. Jesús dijo, ellos se conocen, han estado juntos toda la vida, conocen sus intimidades, conocen sus vidas. Qué mejor que 7 amigos que me puedan servir y que puedan caminar conmigo. Ellos representaban la mayoría del grupo de los 12 de Jesús, pero se conocían entre sí. Y yo parto de este principio en el sistema o en el desarrollo del evangelismo personal del cual nosotros hablamos acá en Lighthouse. En el sistema de evangelismo que yo creo y que creo que es el más efectivo, y lo he conversado muchas veces y lo he enseñado muchas veces, yo creo en el persona a persona. La iglesia cristiana ha usado miles de sistemas evangelísticos. Cuando yo empecé en mi primer pastorado, recuerdo que los sistemas evangelísticos principalmente eran las campañas evangelísticas, y estaba bien. Hacíamos una campaña al aire libre, la gente se convertía, la traíamos a la iglesia, la enseñábamos y la gente crecía. Las campañas evangelísticas dieron buenos resultados en algún momento, sin embargo, en algún tiempo se perdían. La gente por emoción en un momento determinado levantaba la mano y después la emoción se le pasaba y se terminó. Entonces tuvieron su lugar y todavía lo tienen. Creo que el evangelismo a nivel de campañas evangelísticas sigue siendo un esfuerzo válido. En mi caso, cuando yo empecé a pastorear, la iglesia nuestra tenía la visita casa por casa con tratados, y íbamos puerta por puerta a dejar un tratado con el sello de la iglesia. Y entonces la gente tenía el número de la iglesia, si quería saber algo más, nos llamaba. Y si uno le ofrecía el tratado a la persona, y si la persona quería hacer alguna pregunta, que uno le cruzaba los dedos y le pedía a Dios que no preguntaran nada porque no estaba del todo tan capacitado como para responder. Pero si hacían alguna pregunta, entonces ahí estaba para responder. Yo recuerdo que en los primeros años, sin ser pastor de la iglesia, solamente era uno de los líderes de jóvenes principalmente, y nos mandaron a evangelizar a todo el barrio, y yo cruzaba los dedos para que nadie me preguntara nada, porque yo no me sentía capacitado para responder una pregunta. Si esa gente me hubiera preguntado, ¿la salvación se pierde o no se pierde?, yo me meto en un lío porque no sabía qué responder. Pero recuerdo que en una ocasión, en una de las visitas que hicimos, alguien me hizo una pregunta y no recuerdo cuál fue la pregunta, eso fue hace más de 30 años. Y alguien me hizo una pregunta y yo me acuerdo que yo le respondí, y en mi respuesta le di algunos pasajes de la Biblia. Dije, es que la palabra de Dios dice esto y esto y esto, y en tal pasaje el apóstol dice tal cosa, y aquella persona quedó convencida. Y después yo dije, ¿de dónde lo saqué? No sé de dónde me salieron los textos bíblicos. Y ahí entra lo que el Señor hablaba a sus discípulos. Ellos tenían el mismo temor que tenía yo.
Cuando ustedes vayan, el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y les dará lo que tienen que decir. Y eso hace el Espíritu Santo cuando uno toma la determinación de servirle y amar al Señor y de corazón sincero hacer la obra de Él. Entonces nosotros usábamos este método evangelístico y me parecía bastante interesante. Conocí gente que se convirtió a través de un tratado, a través de una visita, a través de tocar una puerta. Sin embargo, después de tantos años de servirle a Dios, yo creo que el método más efectivo para evangelizar es el hacerse amigo de las personas. El tener amigos. Es más fácil hablarle a un amigo que a un desconocido. Entonces nuestro método evangelístico consiste en eso. Nuestro método evangelístico consiste en que en una primera etapa nosotros vamos a lo que llamamos las 3D. Las 3D significa, la primera D significa desarrollando amistades. Entonces vamos a pensar en personas que están cerca de nosotros, vecinos, compañeros de trabajo, personas desconocidas que no sabemos quiénes son, pero que los vemos todos los días. Por ejemplo, ¿cuántas veces nos interesamos en saber cómo se llama el señor que vende lotería en la esquina o el que vende el periódico en la esquina? O nos interesamos en saber cómo se llama el carnicero o el verdulero o el que atiende la pulpería. Pocas veces lo hacemos. Bueno, en nuestro método evangelístico lo primero es descubrir esa amistad, descubrir la relación, conocer a la persona. Y una vez que conocemos a la persona, el siguiente paso es hacernos amigos de esa persona. Y cuando uno se hace amigo de alguien, entonces ya empieza a conocerlo más cercano. Y ahí es donde uno empieza a descubrir qué es lo que ha pasado en la vida de estas personas. Nosotros somos muy dados a etiquetar personas. Entonces decimos, María la amargada, Juan el rebelde, Pedro el ansioso. Ahora, ¿te has preguntado por qué María tiene una cara larga? ¿Te has preguntado alguna vez? No, no te interesa. Pero cuando te haces amigo de María y María te cuenta la historia, vas a entender por qué tiene la cara larga. Y una vez que entiendes por qué tiene la cara larga, tú vas a entender cómo llegarle con el mensaje del Evangelio. Por eso es importante hacer amigos. Primero desarrollamos la amistad. Segundo, descubrimos la historia, es la segunda D. Y la tercera D es discernir los pasos a seguir. Pero ya los pasos a seguir nos los va a dar el Espíritu Santo. Cuando ya conocemos a la persona, cuando nos hemos hecho amigos de la persona, cuando sabemos cuáles son sus necesidades, cuáles han sido sus situaciones de vida, el Espíritu Santo nos va a indicar cuál es el momento. Y cuando llegue el momento, ese momento que lo vamos a descubrir en el camino, cuando llegue ese momento, hay un material de 4 pasos que nosotros hemos desarrollado. En el primer paso es una reunión de amigos y lo que hacemos principalmente es decirle a las personas, vea, invite a esa persona a tomarse un café, o vayan al parque y se sientan un rato a conversar, o pónganse de acuerdo para llegar a la casa de uno de los dos. Y en ese primer paso usted le va a contar quién fue Jesús. Todo el mundo sabe de Jesús, pero ¿quién fue Jesús? Entonces el material te lleva de la mano para entender quién fue Jesús. En una segunda visita o en un segundo encuentro, el material te lleva a descubrir qué hizo Jesús. Entonces ya conociste quién fue Jesús, ahora ¿qué hizo Jesús? Y le cuentas, te digo que todo el material está escrito ya. ¿Qué hizo Jesús? En una tercera visita, un tercer encuentro, un tercer café, un tercer sentarse en el parque, la tercera visita es ¿qué hace Jesús hoy? ¿Qué es lo que está haciendo Jesús hoy? Y en la cuarta visita, la última parte del eslabón es mostrarle a Jesús. Y allí es donde le presentamos a Jesús a las personas. Pero tome en cuenta que hemos desarrollado una amistad, hemos descubierto la vida de esta persona, nos hemos hablado acerca de quién fue Jesús, qué hizo Jesús, qué hace Jesús hoy, y ahora se lo presentamos y le abrimos la puerta para que esta persona conozca realmente a Jesús y lo haga el Señor de su vida. Entonces, y solo entonces, es cuando le hacemos la invitación a que debe congregarse. Y no necesariamente en nuestra iglesia. Yo le he dicho 100 veces, a nosotros no nos interesa traer personas a la iglesia. A mí no me interesa llenar las sillas de la iglesia. A mí me interesa llevar almas al cielo. Si la persona decide congregarse en otro lugar, gloria al Señor. Lo importante es que se congregue, porque lo importante es llevar almas al cielo. Entonces, una vez que hemos pasado ese proceso, si la persona toma la decisión de aceptar al Señor, le decimos, debes congregarte. Y hay un material de 10 pasos más, que también está elaborado y está listo, que lo lleva de la mano, es un discipulado que lo lleva de la mano desde el ABC hasta ya un poquito más avanzado para que la persona crezca en la fe. Y una vez que pase los 10 pasos,
Sea que la persona vino a la iglesia o sea que la persona se lo dimos nosotros mismos, decidimos hacerlo personalmente, entonces esa persona está preparada para compartir eso mismo que aprendió con otra persona. Buscar a alguien, hacerse amigo, descubrir la historia, mostrarle a Cristo y llevarlo por el discipulado. Yo creo que ese es un método evangelístico más efectivo, porque al final se llega a conocer realmente a las personas. Muchas veces simplemente decimos, ¿cuántos aceptan al Señor? Levantaron la mano 2 o 3, gloria a Dios, qué lindo, qué bueno, y ahí quedó todo lo demás. Ok, ¿qué sabemos de Felipe? Mateo, Marcos y Lucas no nos dan ningún detalle acerca de él. Todo lo que sabemos de Felipe aparece en el Evangelio de Juan. Y es de este Evangelio que descubrimos que Felipe era una persona completamente diferente a Pedro, a Andrés, a Jacobo y a Juan. El relato de Juan, a menudo Felipe aparece junto a Natanael, que también es conocido como Bartolomé. En algunas versiones usted lo va a encontrar como Natanael, en otras lo va a encontrar como Bartolomé. Podemos asumir que los dos eran compañeros, que eran bastante cercanos, pero Felipe es singularmente diferente aún de su amigo Bartolomé. En realidad, Felipe es único entre todos los discípulos. Si ponemos juntas todas las piezas que ofrece el apóstol Juan sobre Felipe, pareciera, y por eso el título del estudio, que Felipe era un analista clásico. Era un hombre de hechos y de números. Era un hombre práctico que se guiaba por las reglas y no era propenso a pensar en lo que estaba por delante. Felipe era ese tipo de persona que no mueven un dedo si no están seguros que las cosas están para funcionar. Es decir, que Felipe no era un hombre de fe. Felipe era un analítico, era una persona que analizaba las cosas. Era la clase de persona que tienden a ser los aguafiestas del grupo. Todo el mundo está contento, todo el mundo está feliz y él dice, pero ¿y si sucede? ¿Y si pasa? Está todo el mundo disfrutando y dice, ¿y si se viene un temblor y esto se cae? Ustedes han puesto a pensar. Y echó a perder la fiesta a todo el mundo. Ese era Felipe. Era un pesimista, era un individuo de una visión muy estrecha y a veces incapaz de ver el cuadro global, a menudo obsesionado por identificar las razones por las que las cosas suceden. Yo conozco mucha gente como Felipe. Usted puede explicarles 100 veces todas las cosas, pero ellos todo lo quieren analizar, todo lo quieren entender, todo lo quieren saber de alguna manera y todo tiene que tener alguna explicación. Yo he aprendido en el Evangelio que no todo tiene explicación. He aprendido que Dios puede actuar y obrar como Él quiera. Es decir, hay reglas establecidas, hay parámetros establecidos, hay doctrinas establecidas, pero Dios tiene la potestad de cambiar lo que a Él le dé la gana. Entonces, es un tema que uno tiene que tenerlo claro. Es decir, aunque tenemos reglas, aunque tenemos muchas cosas establecidas, Dios tiene la potestad de cambiar todas las cosas. Esto no es una licencia para que hagamos cualquier cosa, ni es una licencia para que empecemos a hacer un montón de tonteras. A través de los años la iglesia ha hecho muchas tonteras y no es una licencia para eso. Pero siempre tenemos que estar abiertos. Cuando yo hablé el año pasado, prediqué toda una serie de 8 mensajes sobre el tema de la sanidad y vi la sanidad desde todas las ópticas posibles que la palabra de Dios nos las enseña. La última enseñanza que di es, Dios puede reservarse el derecho de no sanar. Y es algo que tenemos que tenerlo claro. Dios no tiene la obligación de sanar a nadie. Es decir, yo le puedo pedir con fe y creer que Dios me va a sanar, pero si Dios no quiere sanarme, no me sana, porque Él sigue siendo Dios. En ese último mensaje yo hablaba, por ejemplo, en el caso de el profeta Eliseo. La palabra establece que Eliseo murió de la enfermedad que tenía. Y yo me pregunto, Eliseo no sanó a enfermos, no levantó muertos, ¿por qué Eliseo no se sanó de la enfermedad que tenía? ¿O no pudo Dios sanarlo? Por alguna razón que nosotros no logramos entender, Dios decidió no sanarlo. Y la palabra dice específicamente, Eliseo murió de la enfermedad que tenía. Es decir, la enfermedad lo terminó matando. Dios no quiso sanar. Leemos a un Pablo que le dice a Timoteo que se tome una copita de vino por sus constantes problemas estomacales. ¿No era más fácil que Pablo orara por Timoteo y se sanara del estómago a que tuviera que tomar el vino? Yo por eso me tomo la copa de vino por si acaso. Uno no sabe. Pero
¿No era más fácil que orara por él? O un extremista habría dicho, pero ¿por qué no le impuso manos en el nombre de Jesús y reprendió el demonio del dolor de estómago? No dice nunca la Escritura que Timoteo se sanara del estómago. Pablo mismo tuvo un aguijón de la carne y no sabemos qué era exactamente. Algunos, los más maliciosos, dicen que era que la suegra vivía en la casa y entonces era como un aguijón, pero no sabemos exactamente qué era. Pero sí sabemos que Dios no lo libró. ¿Qué le dijo Dios? Bástate en mi gracia. Entonces Dios tiene la prerrogativa al final de hacer lo que Él quiere. Entonces entendemos que aún en el grupo de los discípulos, no todo se podía analizar y no todo tenía que estar tan en regla como lo hubiera querido Felipe. Aunque él analizara todo, aunque él tuviera una visión diferente de todos los demás, Dios tenía la posibilidad de cambiar todas las cosas. Entonces la predisposición era hacia lo práctico, pero también era una persona derrotista en lugar de ser un visionario. A través de los 37 años que tengo ya de servirle al Señor, yo me he topado con todo tipo de personas. Y me topo con gente muy buena, gente que cree en lo que yo estoy haciendo y yo les cuento y les digo y yo me emociono contando lo que Dios va a hacer y la gente me cree y gloria a Dios y qué lindo y cuándo va. Pero hay gente que se queda escuchándome y seguramente yo pienso que están adentro diciendo, pobrecito, qué injusticia. Porque no creen. Hay gente que no cree. Yo me he topado con estos en el ministerio. Recuerdo, y fue un tema que les conté en algún momento, y no lo voy a contar completo porque sería muy largo. Cuando yo compré el edificio de la radio, yo solamente pasé, lo vi, hablé con la dueña, no tenía un 5, le dije que se lo iba a comprar y me pasé. Y ya, sin nada, sin dinero, sin nada. Me pasé al edificio. Dios me mandó, yo le puse una prueba a Dios, le dije, Dios, si tú me das el primer mes de alquiler, yo me paso para ahí y compro el edificio. Y Dios me dio el primer mes de alquiler. Y así que fui, pagué. Hasta la señora me habló y me dijo, don Carlos, ¿y el depósito? Y yo, ¿depósito? ¿Qué es eso? Y me dice, ¿usted sabe que se acostumbra? Ah, sí, pero yo le voy a comprar el edificio, ¿para qué le voy a dar un depósito? Y la señora me creyó. Bueno, yo lo creía también. Pero recuerdo que yo llamé a los miembros de la junta directiva de la radio, yo feliz. Hermanos, ¿adivinen qué? Ya me pasé para el edificio. Y un silencio sepulcral del otro lado. Y en la tarde me llamó don Ernesto, que era el presidente de la junta directiva, y me dijo, hermanito Carlos, ya conversé con los miembros de la junta. Permítame decirle que usted es un irresponsable. Si usted quiere ir a la cárcel, vaya solo, pero nosotros no lo acompañamos. Y me dejó solo toda la junta directiva para la honra y la gloria de Dios. En 2 años compré el edificio, 2 años después. Pero hay gente que no cree. Todo lo analizan, todo lo quieren tener cuadrado, todo lo quieren tener metido dentro de un molde, y Dios a veces no usa moldes. ¿Cómo fue el llamado de Felipe? Nos encontramos por primera vez con Felipe en Juan capítulo 1, el día después de que Jesús hubo llamado a Andrés, Juan y Pedro, y usted recordará que Jesús había llamado a estos primeros 3 en el desierto, donde aprendían a los pies de Juan el Bautista. Juan les enseñaba al Mesías y ellos dejaron a Juan el Bautista y siguieron a Jesús. Y Juan escribe, al día siguiente Jesús decidió salir hacia Galilea, se encontró con Felipe y lo llamó, le dijo, sígueme. Y este es un dato también interesante, porque aparentemente Felipe estaba también en el desierto con Juan el Bautista. Antes de regresar a Galilea, Jesús lo buscó y lo invitó a unirse a los discípulos. Casi que es el único, no es el único, pero casi que es el único, por lo menos el primero, en que Jesús lo llamó directamente. Le dijo, sígueme. Ahora, Pedro, Andrés y Juan, seguramente también Jacobo, podríamos decir que más o menos habían encontrado a Jesús. Para ser precisos, habían sido dirigidos por Juan el Bautista para que encontraran a Jesús. Y de esta manera fue que de alguna manera llegaron a ser los discípulos. Lo anterior no quiere decir que Jesús soberanamente no haya buscado o llamado al resto. Sabemos que cada uno de ellos estuvo allí porque Jesús lo buscó de alguna forma. Pero de hecho sabemos que Él había escogido a cada uno de ellos desde antes de la fundación del mundo. Juan 15:16 dice, Jesús mismo hablándole a los discípulos dijo, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné
para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Pero en las descripciones de cómo se encontraron cada uno con Jesús, este lenguaje es único, el llamado a Felipe es único. Este es el primero que dice Jesús buscó físicamente y es el primero al que le dijo sígueme. A propósito, es interesante notar que al final de su ministerio terrenal, Jesús también le dijo a Pedro sígueme, pero fue hasta el final en la restauración de Pedro. En capítulo 21 de Juan, verso 19 dice, entonces Jesús, para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios, después de esto añadió, sígueme. Aparentemente Pedro todavía necesitaba esa palabra de aliento después del fracaso que tuvo aquella noche que traicionó a Jesús, pero Felipe fue el primero en oír y en obedecer estas palabras de sígueme. Desde el principio Jesús buscó activamente a Felipe y lo encontró y lo invitó a seguirle y encontró en Felipe un discípulo anhelante y un discípulo dispuesto. Es decir, aunque yo estoy hablando de las cosas negativas de Felipe, no podemos negar que era un hombre que también amaba al Señor y que estuvo dispuesto a servirlo y a seguirlo y dispuesto incluso a dejar las redes, a dejar las barcas para seguir al Maestro. Es obvio que Felipe ya tenía un corazón que buscaba al Señor, por supuesto, un corazón que buscaba la prueba de que Dios era soberanamente, que Jesús era soberanamente Dios, y lo vamos a ver más adelante. Jesús dijo, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Y de nuevo en el verso 65 del capítulo 6 dice, por eso les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido al Padre. Entonces nos damos cuenta que Felipe tenía un corazón anhelante por la forma en que respondió a Jesús. Felipe halló a Natanael, le dijo, hemos hallado al aquel de quien escribió Moisés en la ley y el que dijeron los profetas, es Jesús de Nazaret o de Galilea, el hijo de José. Y es obvio que Felipe y Natanael, como los primeros 4 discípulos, habían estudiado la ley y los profetas. Si no, no hubiera entendido que la ley y los profetas hablaban acerca del Mesías. Por eso es que fueron al desierto a escuchar a Juan el Bautista, de modo que Jesús vino a Felipe y le dijo, sígueme. Sus oídos, sus ojos, su corazón estaban abiertos y por eso Felipe estuvo dispuesto a seguir a Jesús. Ahora, fíjese algo interesante acerca de la expresión que Felipe usó al hablar de Natanael. Dijo, hemos hallado a aquel. O sea, ellos tuvieron que haber estudiado bien la ley y los profetas. Probablemente con Juan o quizás antes de Juan, en las sinagogas habían puesto mucha atención a la ley y los profetas y ellos sabían que la ley y los profetas hablaban acerca del Mesías que iba a venir. Y cuando encontraron a Jesús, entonces identificó, por lo menos Felipe identificó a Jesús, dijo, hemos hallado a aquel. Ahora, en lo referente a Felipe, él había encontrado al Mesías y el Mesías lo había encontrado a él. El Señor encontró a Felipe, pero Felipe sintió que él había encontrado al Señor. Desde la perspectiva humana, ambas cosas son verdad. Es decir, tanto Jesús encontró a Felipe como Felipe encontró a Jesús. Porque desde la perspectiva bíblica sabemos que la elección es de Dios, es determinativa. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Pero de alguna manera hubo una doble escogencia, tanto de Dios para Felipe como de Felipe para él. Es más, desde una perspectiva humana, desde el punto de vista de Felipe, este fue el fin de su búsqueda. Él anduvo buscando al Mesías hasta que lo encontró. Y por la gracia de Dios, él había sido fiel, había sido un verdadero buscador, era dedicado a la palabra, creía en la promesa del Antiguo Testamento de que vendría un Mesías y ahora lo había encontrado. Él estaba convencido de que había encontrado al Mesías. Y cuando busca a Natanael, justamente lo que le hace ver es esto: hemos encontrado a aquel de quien los profetas y Moisés hablaron. Este es el Mesías. Felipe no solo tenía un corazón que buscaba, sino que tenía el corazón de un evangelista personal. Su primera acción, después de encontrarse con Jesús, ¿cuál fue? Ir a buscar a su amigo Natanael y mostrarle, decirle, encontramos al Mesías. Venga, ya lo encontramos, venga conmigo. Permítame decirles que estoy convencido que la amistad provee el terreno más fértil para la evangelización. ¿Se da cuenta? ¿A quién buscó Felipe? A su amigo Natanael. ¿Lo buscó por qué? Porque era su amigo y él quería compartir con su amigo lo que había encontrado.
Y cuando la realidad de Cristo se integra en una relación de amor y confianza que ya se ha establecido, el efecto es mucho más poderoso. Por eso decía, es más fácil hablarle de Cristo a un amigo que a un desconocido. Un desconocido tal vez por compromiso te pondrá atención, pero usted sabe que un amigo se va a sentar y te va a poner atención. Y parece que invariablemente cuando alguien llega a ser un verdadero seguidor de Cristo, su primer impulso es encontrar a aquellos amigos, aquellos cercanos, para hablarles de Cristo. Yo tuve un amigo muy cercano en mi adolescencia, en mi juventud, se llamaba Jorge. Jorge y yo éramos compinches, éramos amigos. Yo tuve un hermano que nunca vivió conmigo, entonces nunca tuve realmente un hermano. Entonces Jorge se convirtió en mi hermano, éramos compañeros de trabajo. Y Jorge dormía en mi casa, en la misma cama mía, se ponía mi ropa, éramos amigos, pero muy amigos, trabajábamos en el mismo lugar, trabajábamos en una farmacia los dos. Y Jorge y yo teníamos una amistad tan linda que habíamos hecho planes juntos. Yo le decía, desde que estaba casi adolescente, yo le decía, yo un día voy a tener mi propia empresa, yo voy a ser un empresario, voy a tener mi propia empresa. Y entonces Jorge decía, yo voy a ser contador, yo me voy a graduar en contabilidad y yo voy a ser el contador de tu empresa. ¿Está bien? Y entonces nos pusimos de acuerdo incluso, el que se case primero tiene que pagarle 200 pesos al otro, 200 pesos en aquella época. Entonces si yo me casaba primero tenía que pagarle 200 pesos a él, si él se casaba primero me los pagaba a mí. Y el que tenga un hijo varón de primero tiene que ponerle el nombre del otro, es decir, si él tenía un hijo varón le tenía que poner Carlos, si yo tenía un hijo varón le ponía Jorge. Son cosas de niños, ¿verdad? De adolescentes. Pero era un pacto que teníamos entre él y yo. Cuando yo me convertí al Señor, cuando yo le entregué mi corazón al Señor a los 18 años, yo intenté buscar a Jorge. Y le conté. Y no, él no quiso entender. No quiso. Me dijo, ¿estás loco? ¿Te lavaron el cerebro? ¿Usted se jodió? Todo lo que ustedes puedan imaginar. Pasaron los años, no sé, tal vez unos 10 años, y un buen día vengo yo manejando en San José, voy detrás de la caja del Seguro Social, hago el alto en el semáforo y un indigente me toca el vidrio para que le regale algo. Y cuando yo abrí el vidrio era Jorge, mi amigo. Él me miró y salió en carrera. Y fue la última vez en la vida que lo vi, nunca más lo volví a ver. Pero mi primera intención fue buscar a Jorge, porque yo quería que lo que yo recibí, él lo pudiera recibir. Es más, la motivación que yo tuve a mis 18 años con el tema de la radio, de Sendas de Vida, fue que lo que yo recibí, jóvenes igual que yo lo pudieran recibir. Y por eso Sendas de Vida, desde el inicio, fue una emisora dedicada más a los jóvenes que a todo el público en general. Por eso teníamos en aquel momento, cuando empezamos a programar la música, fuimos como el diablo para mucha gente porque programábamos salsa, merengue, cumbias, y eso en el ambiente cristiano no se programaba. Pero yo quería llegar a la gente joven, quería llegar a la gente que como yo tenían el deseo de servir a Dios. Y bueno, ese fue el objetivo por el cual hicimos lo que hicimos en el Ministerio de Sendas de Vida. Entonces, vemos que Felipe busca a su amigo Natanael, le habla del Mesías. El lenguaje que Felipe usó traiciona su asombro al descubrir quién era el Mesías, aquel de quien Moisés escribió y aquel que fue anticipado por los profetas. No era otro que Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Era el hijo de un humilde carpintero. Natanael, como veremos en el estudio que sigue, estaba en un comienzo confundido. Vea la expresión de Natanael cuando Felipe le habla de que encontró al Mesías. Juan 1:46, perdón, dice, ¿de Nazaret? Replicó Natanael, ¿acaso de ahí puede salir algo bueno? Oiga, es una expresión fea, ¿verdad? ¿De dónde viene? De Nazaret. Es como que hoy nos dijeran que Jesús nació en los barrios del sur o en un precario. ¿Puede salir algo bueno de allí? Eso era lo que estaba diciendo Natanael. Ahora, Betsaida estaba al norte de Nazaret, pero ambas estaban en Galilea, no lejos una de la otra. Natanael venía de Caná de Galilea, y una aldea que quedaba apenas un poco al norte de Nazaret. Es muy probable que Nazaret haya sido un lugar
más importante que Caná, de donde pudo haber venido la rivalidad local, reflejada en el escepticismo de Natanael. Porque había una pugna entre Caná de Galilea y entre Nazaret. ¿Cuál de los dos pueblos era mejor en Galilea? Y entonces los que vivían en Nazaret podían decir, somos mejores los de Nazaret, y los de Caná de Galilea somos mejores nosotros. Por eso la expresión, porque él pertenecía a Galilea, pero de un lado de Caná de Galilea, mientras que Jesús venía de Nazaret. Entonces, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Y Felipe no se inmutó, pero vean la respuesta de Felipe, y esta es la parte linda, la parte interesante, en ese mismo verso 46. Ven a ver, le contestó Felipe. Ahora, es notable la facilidad con que Felipe creyó. En términos humanos, nadie lo había llevado a Jesús. Él había sido como Simeón, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Nadie llevó a Felipe a Jesús, Jesús lo encontró en el camino, Jesús lo llamó. Y Felipe conocía las promesas del Antiguo Testamento y estaba listo y esperaba con anticipación la llegada del Mesías. Su corazón estaba preparado. Cuando Jesús lo llamó, él supo que Jesús era el Mesías, renunció a todo lo demás para seguir a Jesús. Ahora, a él no le importaba si Jesús venía de una aldea pequeña, de dónde había nacido, de quién era hijo. Sencillamente estaba creyendo fielmente en que Jesús era el Mesías. Y esto es interesante porque más adelante vamos a ver cómo aún cuando aquí manifiesta creer ciegamente en el Mesías, luego tiene dudas de que sea realmente el Mesías. Eso francamente no corresponde al carácter de Felipe. Revela hasta que tenía una fe bastante sólida hasta ese momento. Sin embargo, cuando vamos a analizar un poquito más, cuando caminamos un poco más en la vida de Felipe, nos damos cuenta que había todavía cosas en su corazón, esa parte humana, natural, y que al final la vamos a descubrir, que le hizo en algún momento dudar de que Jesús fuera realmente el Mesías. Ahora, hay algunos eventos que nos cuentan los evangelios en donde hay un protagonismo de alguna manera de Felipe. El primero de estos eventos es la alimentación de los 5,000. El segundo encuentro con Felipe ocurre en Juan capítulo 6, en la alimentación de los 5,000, y nos referimos a este episodio en el capítulo 1. Vimos y consideramos más detalladamente cuando vimos la tercera entrega de estos estudios y cuando estudiamos el carácter de Andrés. Hablamos mucho de los 5,000 cuando hablamos de Andrés, pero ahora volvemos otra vez al tema de los 5,000 y damos un vistazo a la alimentación de esas 5,000 personas de las cuales habla el Evangelio a través de los ojos de Felipe, y descubrimos qué clase de hombre era Felipe, y esto nos va a mostrar, o nos va a ir mostrando quién era Felipe. Ya sabemos que estudiaba el Antiguo Testamento, sabemos que interpretaba literalmente y que creía en el Mesías, de manera que cuando Jesús llegó y le dijo sígueme, él aceptó a Jesús inmediatamente y siguió sin dudar. Este era el lado espiritual de Felipe, su corazón era recto, era un hombre de fe, pero a menudo fue un hombre de fe débil. Y esto también debe de enseñarnos algo. Yo me he considerado un hombre de fe toda la vida, pero muchas veces con mis equipos principales, yo me siento con ellos y les digo, mire, no crean, cuando yo emprendo un proyecto, también tengo temor, porque mi humanidad me juega. Ahora, yo he llegado a la conclusión y he aprendido a no darle pie al temor, pero el mismo temor que sienten las demás personas de que si esto no funciona, me pasa por la cabeza a mí. Lo que pasa es que yo me voy y digo, en el nombre de Jesús, yo sé que Dios me llamó a esto, así que voy a hacerlo. Pero es el mismo temor que muchas personas sienten, y no es pecado sentir temor. No es pecado que nos dé miedo hacer algo. Lo que no podemos hacer es dejarnos guiar por el miedo. No podemos dejar atraparnos por el miedo. No hay un proyecto que yo haya desarrollado en donde Dios no me haya bendecido, donde Dios no me haya llevado adelante en el proyecto. Y cada vez que he emprendido un proyecto y que Dios ha facilitado todas las cosas, yo he visto los resultados. Pero no ha habido uno solo de esos proyectos en donde yo haya ido sin miedo. He ido con miedo, pero voy adelante en el nombre del Señor, porque sé que quien está conmigo es Él. Entonces aquí empieza a mostrar Felipe su personalidad. Juan dice que había una gran multitud que buscaba a Jesús, que se encontraban al pie de un monte con todos los discípulos, y
Era mucha gente, habla de 5,000 personas que no hacen justicia al tamaño de la multitud. Juan 6:10 dice que en la multitud había 5,000 hombres. Quiere decir que debe haber habido por lo menos de 10 a 15,000 personas, porque no se contaban ni a las mujeres ni a los niños. Y generalmente las familias enteras iban detrás de Jesús. Entonces no sería exagerado decir que podrían haber 10, 15 y hasta 20,000 personas en aquel lugar. En cualquier caso era una muchedumbre. Y Mateo 14:15 dice que la noche se acercaba y que la gente necesitaba comer. Juan capítulo 6 verso 5 dice: cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe: vea a quién busca Jesús. ¿Por qué no buscó a Pedro? Recordemos que Pedro era como el principal de entre los discípulos, ¿verdad? ¿Por qué no buscó a Andrés? ¿Por qué no buscó a Jacobo, que también era líder? Buscó a Felipe y le dijo a Felipe: ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Ahora, ¿por qué la pregunta únicamente a Felipe? Juan nos continúa diciendo en el verso 6: esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. ¿Habrá algo que no conozca el Señor? Él ya sabe lo que va a pasar. Ahora, aparentemente Felipe era el administrador apostólico, era el analítico, era quien estaba a cargo de los arreglos para las comidas. Él era el que hacía los arreglos, los aspectos de logística, él era el que acomodaba las cosas. Felipe probablemente tenía un síndrome que tengo yo. Yo tengo la terrible síndrome de contar cosas. Yo llego a un lugar y veo cuántas columnas hay y las cuento, cuántos cuadros hay en el suelo y me da la vara por estar contando, que es terrible. ¿Cuántas sillas hay? Yo acomodo, este auditorio lo acomodé yo, y yo sé cuántas sillas hay, sé las filas de cuántos son. Estas son de 6, estas son de 8, estas de 8, aquellas de 6, y las que están allá deberían de ser de 5, pero me dejaron una de 4. Y yo conozco, es una manía. Esta era una manía que tenía Felipe. Es el analítico, todo lo analiza, lo ve. Él era el de la logística. Sabemos que Judas tenía la responsabilidad de guardar el dinero, y nos lo cuenta Juan también en el capítulo 13. De modo que tiene sentido que alguien estuviera a cargo de coordinar la adquisición y la distribución de los alimentos y de las provisiones. Y era un trabajo que era ciertamente preparado y hecho a la medida de Felipe. Haya sido oficial o extraoficialmente, Felipe parece ser la persona que estaba siempre preocupada por el protocolo, por la organización. Era el tipo de persona que en cada reunión dice: mire, yo creo que no vamos a poder hacerlo en esta forma. Felipe realmente era un negativo. Si usted lee todo lo poco que se encuentra de él, era una persona negativa. El maestro era el Dios del imposible. Felipe era el discípulo de lo posible. Si tenemos los recursos, lo hacemos. Si no lo tenemos, no lo hacemos. Entonces, aparentemente en lo que se refería a él, casi cada cosa tenía que caer dentro de una categoría. Y si no estaba dentro de esa categoría, no funcionaba. Entonces, de modo que Jesús lo que estaba haciendo era probando el corazón de Felipe. No lo estaba probando por saber lo que estaba pensando. Jesús sabía lo que estaba pensando. En el capítulo 2, verso 25 dice que él no necesitaba que nadie le dijera, pues ya sabía lo que cada uno pensaba. No estaba pidiendo que le formularan plan. Juan dice que Jesús también ya sabía lo que él iba a hacer. Estaba probando a Felipe, de modo que Felipe pudiera tener una revelación de cómo era él mismo. Por eso Jesús se dirigió a Felipe, la clásica personalidad administrativa, y le preguntó: ¿cómo podemos alimentar a toda esta gente? Por supuesto, Jesús sabía exactamente que Felipe no tendría la respuesta, porque Jesús sabía lo que Felipe estaba pensando. Yo creo que Felipe ya había empezado a contar las cabezas. Cuando la multitud empezó a llegar, ya él había sacado cuentas. Él estaba anocheciendo, se está haciendo tarde, esta gente está llegando hasta aquí, son demasiada gente. Si en esta fila hay 10, quiere decir que 10 multiplicado por 10 son 100. Si son 100 cada grupo, no, aquí hay como 10,000 personas. Ya él había hecho los cálculos matemáticos de qué era lo que podría haber allí. Y Felipe seguramente se puso a pensar: esta gente dentro de poco tiempo van a tener hambre, ya viene la hora de la cena, no han comido nada, han estado todo el día aquí, han seguido a Jesús todo el día. Y en aquellos días alimentar a la gente no era tan fácil.
No había en aquella ladera negocios de comida rápida, no había pulperías para comprar nada, no había ni siquiera dónde comprar pan, que fue lo que Jesús le dijo a Felipe. Felipe ya tenía todos los costos listos. Vea la respuesta de Felipe en capítulo 6, verso 7 de Juan. Ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. La Reina Valera lo menciona en temas de denarios, pero es prácticamente lo mismo. 200 denarios era el salario de 8 meses de una persona. Entonces, ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Aparentemente, desde el momento que por primera vez vio la multitud, él se había puesto ya a pensar en las dificultades de proveer la comida. En lugar de pensar, esta es una ocasión sublime para que Jesús haga una de las suyas. Ya lo había hecho, ya lo había presenciado. Él estuvo con Jesús en Caná de Galilea cuando se multiplicó el vino, cuando convirtió el agua en vino. Él sabía lo que podía hacer Jesús. ¿Por qué no pensar que esta era una oportunidad para un milagro? Pero él no pensó en un milagro, él pensó, aquí ni con toda la plata que tuviéramos, ni recogiendo la plata entre todos podemos hacer nada. Felipe había estado presente cuando Jesús convirtió el agua en vino. Había visto numerosas veces cuando Jesús había sanado enfermos, incluyendo milagros creativos y regenerativos, pero cuando vio aquella gran muchedumbre, empezó a sentirse abrumado por lo imposible. Cuando una persona desea servir a Dios y tiene el ferviente deseo de servir a Dios realmente, tiene que estar preparado para los imposibles. Tiene que estar preparado para lo que no se puede lograr humanamente hablando. Hay cosas que solo se logran en la fe y nada más. Hay cosas que son irracionales. Hace 3 años atrás, hicimos una campaña en la radio para comprar las repetidoras de la radio. Eran 5 repetidoras. Habíamos recogido el dinero para 4, nos faltaba la última y era el último día de campaña. Algunas personas de las que estaban conmigo me decían, qué lástima que no llegamos a las 5, ¿verdad? ¿Todavía nos queda el día de hoy? Sí, pero hemos avanzado, pero no llegamos a las 5. Resulta que llama una persona y dice, le pregunta a uno de los que trabaja conmigo, mire, ¿cuánto es lo que cuesta una repetidora? Y la persona que trabaja conmigo le dice, bueno, la repetidora cuesta, creo que eran $7,000. Bueno, yo quiero contribuir con una repetidora, voy a dar una ofrenda de $1,000. Entonces esta persona va y me dice, acaba de llamar un hombre y dijo que quiere donar una repetidora y $1,000. Y yo lo dije al aire. Y dije, wow, mire, se hizo el milagro. Una persona nos acaba de llamar y dice que va a donar una repetidora y $1,000. Terminamos la campaña. Resulta que el hombre viene a hablar conmigo a los días y me dice, pastor, vea, hubo un malentendido. Yo pregunté cuánto cuesta una repetidora. Y la persona que me atendió me dijo que costaba $7,000. Y yo dije, yo quiero contribuir con una repetidora, voy a poner $1,000. Yo lo entiendo perfectamente. Él va a poner $1,000 para esa repetidora que cuesta $7,000. Y me dice, así que creo que la persona me entendió mal. Yo oí cuando usted al aire dijo que la persona había ofrecido una repetidora y $1,000. Pero la realidad fue que yo lo que ofrecí fueron $1,000. Y aquí están los $1,000 que yo ofrecí. Y yo le dije, gracias, muchísimas gracias, usted no sabe, eso va a ser una bendición para nosotros. Me dice, pero déjeme decirle algo. Después de que usted lo dijo al aire, el Espíritu Santo me dijo, tú puedes dar esa repetidora. Así que le traje la ofrenda de los $1,000 que yo ofrecí y le voy a dar los $7,000 para que compre la repetidora que falta. Dios es el Dios de los imposibles. ¿Sí? Para cualquiera no podría ser, pero Dios, ¿hay algo imposible para Él? Así que no podemos, todas las cosas no las podemos ubicar dentro de lo normal, de lo analítico, dentro de lo posible, porque Dios es el Dios de los imposibles. Desde una perspectiva meramente humana, Él estaba absolutamente en lo cierto. Un denario era la paga de un día de un trabajador común y corriente. En otras palabras, entre todos los discípulos, a lo menos entre los 12 de ellos y probablemente mucho más, tenían apenas 8 meses de salario diario de un trabajador para satisfacer sus propias necesidades. Esto era una gran suma
pero no era nada comparado con la multitud que estaba allí. No se lograba alimentar ni a una décima parte de la gente que estaba allí. Con una suma tan pequeña no podían ni siquiera pensar en una escasa merienda. Ni aunque hubieran comprado meneditos, si le hubieran dado un menedito a cada uno no hubiera alcanzado. Así que probablemente Felipe estaba pensando, con un denario podría comprar 12 panes de trigo, la cebada es más barata. Entonces, con un denario podríamos comprar 20 panes de cebada, si podemos conseguir más panes y hacerlos más pequeños y se los partimos en dos. No, sencillamente es imposible, no se puede hacer. Ese era Felipe. Es imposible, no se puede lograr. Ya él había calculado que 4,000 panes de cebada nunca serían suficientes para tantas personas. Sus pensamientos eran pesimistas, analíticos, pragmáticos, totalmente materialistas y terrenales. Cuando uno vive en el aspecto de la fe, no puede pensar en lo terrenal, tiene que pensar en lo espiritual, tiene que saber que Dios tiene el control de todas las cosas. Yo nunca he tenido ni un centavo para hacer absolutamente nada de lo que Dios me ha permitido hacer. Ni cuando nos pasamos, es más, cuando nos pasamos para este local, que usted ve esta bodega tan linda y ve este local ahora al doble de lo que teníamos antes, y usted lo ve tan bonito, con ese piso, con esos cielos, con todo lo que hay. Cuando nos pasamos para acá, esto era una bodega negra, sucia, llena de grasa, hedionda grasa. Tenía mucho tiempo de estar desocupada, aquí desarmaban motores. Y nosotros teníamos cerca de 2 millones en la cuenta para remodelar esta bodega. Y así nos vinimos para acá. Aquí se invirtieron, solo en la primera bodega se invirtieron más de 47 millones. ¿De dónde? El Dios, que es el dueño del oro y de la plata, es el que provee los recursos. Pero si nosotros no nos atrevemos a hacerlo, no lo vamos a tener. Si esperamos a juntar la plata para poder hacerlo, no lo logramos. Así sucedió con la segunda bodega. El año pasado le habíamos pedido a Dios. Yo le dije al dueño de las bodegas, cuando yo llegué aquí, la primera vez que hablé con él, le dije, yo quiero la primera bodega, pero cuando se desocupe la segunda la quiero, y cuando se desocupe la tercera también la quiero, y cuando se desocupe todo lo demás también lo quiero. El hombre me vio seguro con cara de loco, pero bueno, eso es normal. Y cuando se iba a desocupar esa segunda bodega, que ahí estaba el gimnasio, y yo había hablado con cada uno de los miembros de la iglesia, yo les había dicho muchas veces, hermanos, oremos para que Dios bendiga el gimnasio, no oremos para que se vayan, oremos para que Dios los bendiga tanto que no quepan ahí, tengan que irse. Y de verdad, el gimnasio Dios lo bendijo demasiado y ya no cabían ahí. Y entonces, como ya no cabían, tuvieron que irse para otro lado. Pero entonces el dueño me llama y me dice, Carlos, se desocupa la siguiente bodega. Yo hablo con el equipo económico y me dice, pastor, no tenemos plata para alquilarla. No hay plata, ¿cómo lo hacemos? Le dije, bueno, ¿qué le dijimos nosotros a Dios? Que apenas se desocupara la tomábamos. Así que ahora hay que apechugar el asunto, hay que entrar. Sí, pero ¿de dónde cogemos la plata? No sé de dónde cogemos la plata, simplemente hay que entrar. Y le dije al dueño, tomamos la bodega. A partir de tal fecha es nuestra. Y empezamos la remodelación. Ahí está. Desde el momento en que la tomamos no nos ha faltado el recurso para tomarla. Y ahora, en febrero, tomamos todas las instalaciones. ¿De dónde los recursos? No hay. Pero no importa que no haya. Porque si yo me quedo esperando que haya, nunca va a haber. Yo creo que tenemos que caminar. Una de las cosas esenciales del servicio a Dios es el sentido de visión. Yo no me puedo quedar con lo que hoy tengo. No me puedo quedar con lo que hoy veo. Yo tengo que ver más allá. Y esto es especialmente verdad para cualquiera cuyo maestro es Cristo. No veo a Jesús viendo limitadamente y diciendo, bueno, estos 12 tal vez logren hacer algo. No, él sabía que iban a hacer. Él sabía que el evangelio se iba a esparcir. Felipe estaba obsesionado con los asuntos mundanos y por lo tanto se sentía abrumado por la imposibilidad del problema inmediato. Él sabía demasiada aritmética para ser tan osado y lanzarse a decir, vamos a alimentar a esta multitud. La realidad de los crudos hechos es que él no tenía fe para creer que Jesús pudiera hacer algo. Estaba tan obsesionado con lo difícil de la situación temporal que no se daba cuenta de las posibilidades trascendentales que tenía al estar a la par del maestro. Jesús estaba probando a Felipe. Y sabe, yo creo que muchos de nosotros
Lo he visto en el camino de tantos años sirviéndole a Dios. Muchos de nosotros quedamos estancados en la vida por no tener la visión más allá de lo que ven nuestros ojos. El día en que yo pueda ver más allá de lo que ven mis ojos, el día en que yo aprenda a visionar más allá de lo que hoy tengo, el día en que yo crea que tengo un Dios que es más poderoso que todas las demás cosas del mundo, ese día soy capaz de hacer cosas más grandes. Pero si mi visión es limitada a lo que yo tengo hoy, me quedaré en el hoy y no pasaré de aquí. Uno tiene que tener siempre esa visión de creer, ¿a quién le sirvo? Y hay que guardar el corazón, hay que cuidarse demasiado. Cuidarse, ¿por qué? Porque también se puede perder la perspectiva. Si una persona puede tener mucha visión, y he conocido muchos casos de personas con mucha visión que al final perdieron la perspectiva porque sus visiones fueron amplias. ¿A quién sirvo? ¿Para qué sirvo? ¿Y cuál es mi papel en lo que yo estoy haciendo? Yo no he caminado hasta aquí durante estos 7 años que Dios nos ha regalado como iglesia, pensando en que voy a tener la iglesia más grande de Costa Rica y que voy a tener el ministerio más poderoso de Costa Rica. No, yo estoy pensando en el reino. Hoy estoy yo, mañana podría ser que no esté yo. Mañana Dios podría poner a alguien mejor que esté al frente porque la obra le pertenece a Él y no a mí. Y entonces, teniendo esa visión de que Dios me da el privilegio que no merezco de estar al frente, yo entiendo que esto es de Él y no es mío, pero yo voy a seguir creyendo en que Él puede hacer cosas más grandes. El otro día un hermano se me acercó y me dijo: pastor, lo escuché que usted dijo que van a comprar estas instalaciones. Yo, sí. ¿Yo puedo saber cuánto cuestan estas instalaciones? Yo, sí, claro. Valen $4 millones. ¡Wow! ¡Qué montón de plata, pastor! Sí, es mucha plata. Sí. ¿Y la tienen? No. ¿Y cuánto tienen? Nada. Ni un 5 tenemos para comprar. Y entonces me dice: ¿y si Dios le diera los 4 millones, usted de verdad los compra? ¿Compra la propiedad? Yo, no, ya yo la compré, lo que no tengo todavía es la plata, ya está comprada. Ya yo tengo claro el panorama, ya yo hice el convenio incluso con los dueños. Y entonces me dice: qué desperdicio, pastor. Con $4 millones usted le podría dar de comer a muchos niños hambrientos. Le digo: eso depende de la visión con que tú lo veas. Porque yo desde aquí podría desarrollar muchas cosas para ayudar a los niños hambrientos, teniendo los recursos que necesito acá para ayudar a muchas personas. Pero si tú lo miras desde esa perspectiva, sí sería un desperdicio. Ahora, yo no tengo ningún problema. Si Dios me dice que no, de que me dé el alquiler y sigo alquilando el resto de la vida. De todos modos, el Señor viene y todo esto se quedó aquí. Pero yo tengo claro el panorama. Entonces, muchas personas pierden la perspectiva después de que Dios los lleva a hacer ciertas cosas. Y esto es lo que hay que tener cuidado. Él estaba tan obsesionado con lo difícil de la situación que usó el sentido común y no vio ninguna oportunidad abierta en el camino. Él dijo: esto es imposible aquí. Jesús, mejor dígale a toda la gente que se vaya para la casa, porque aquí se van a morir de hambre y nosotros no tenemos con qué darles de comer. La respuesta quizás de Felipe debió haber sido: Señor, si tú quieres alimentarlos, ¿por qué no lo haces? Yo te he visto hacer milagros, ¿por qué no los alimentas? Sé que tú puedes hacerlo porque lo hiciste en Caná de Galilea. He visto lo que has hecho con otras personas, he visto cómo le devuelves la vista a un ciego. ¿Por qué no lo podrías hacer? Esa hubiera sido una respuesta adecuada, pero Felipe estaba convencido de que aquello era sencillamente un imposible. Y un principio que yo he aprendido en la vida es que no hay imposible más grande que el que yo creo que hay. Si yo creo que es imposible, es imposible. Porque Dios puede querer darme todo lo que yo quiera, pero si yo lo veo imposible, es imposible. El día en que yo me atrevo a creer y a confesar y a decir: yo creo que esto se puede lograr, yo sé que se puede hacer, yo sé que lo vamos a hacer, ese día Dios hace un milagro. Pero Dios no va a obrar un milagro en un pesimista. Dios no va a obrar un milagro en una persona que vive declarando derrota, en una persona que ya se dio por vencida antes de empezar el camino. Dios ve al que tiene la fe para creer y decir: yo voy para adelante aunque no se vea nada, aunque parezca todo oscuro, aunque no tenga el panorama abierto, yo voy para adelante porque yo sé que Dios está conmigo. Y Dios dice: este vale la pena invertir, y Dios lo hace. Pero si yo no creo que se pueda lograr, no lo voy a lograr. Nunca he entrado en un proyecto donde no esté completamente seguro de que Dios lo va a hacer.
Y ha habido proyectos en mi vida en donde en algún momento yo he metido la cabeza de hacer algo y el Espíritu Santo me ha dicho no, y yo he querido meter la cabeza y es un fracaso. Generalmente, gracias a Dios, han sido muy pocos. Ahora, Felipe no tenía la fe. Cuando lo contrastamos con Andrés, que también hablé sobre Andrés en esta misma enseñanza de los 5,000, Andrés pareció vislumbrar una pequeña posibilidad. ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue la posibilidad de Andrés? Dice que Andrés encontró un niño que tenía una canasta, que tenía unos poquitos peces en escabeche y unos panes de cebada, y lo trajo a Jesús. Y aún la fe de Andrés fue desafiada por el tamaño colosal de la logística de aquel lugar. Andrés, por lo menos, Felipe dijo, es imposible, aquí no hay nada que hacer, Jesús, dígale a todo el mundo que se vaya para la casa. Andrés, supongo que pensando en el mismo Felipe, le dijo, Señor, vea, aquí hay este muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, pero ¿qué es esto para tanta gente? O sea que aun cuando Andrés tenía la fe para creer que Jesús podía hacer algo con eso, y Dios lo usó, aún Andrés dice, aquí está ese muchacho, tiene esto, pero ¿qué es esto para tanta gente? Andrés tenía un débil rayo de esperanza de que Jesús podía hacer algo, y lo sugiere en el hecho de que le lleve el muchacho a Jesús. O quizás estaba influenciado por el pesimismo de Felipe, y con ese acto simplemente estaba indicando lo difícil y lo terrible que era la situación. Vea el maestro, aquí hay 20,000 personas y aquí hay 5 pedacitos de pan. ¿No le parece que es imposible? De cualquier forma, Felipe perdió la oportunidad de ver recompensada su fe y la acción de Andrés, que probablemente indicaba un poquito, un grado pequeño e insignificante de fe. Y Jesús había enseñado, Mateo nos dice en el capítulo 17, verso 20, que Jesús le dijo a sus discípulos, les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladaría. Para ustedes, nada sería imposible. El que cree, todo le es posible. Felipe necesitaba aprender esa lección. A él todo le parecía imposible. Él necesitaba echar todo a un lado, sus preocupaciones materialistas, sus pensamientos, sus ideas, sus acciones, y apropiarse de un poder sobrenatural que se llama fe, para poder caminar y entender lo que Jesús podía hacer. Al final, tanto Felipe como Andrés y los demás discípulos fueron desafiados por la fe. Jesús encontró la forma de hacerles ver quién era Él, y ellos no les quedó más. Es más, a mí me llama siempre la atención cuando leo este relato de los 5,000, que si usted lee la historia en los demás evangelios, uno de ellos, de los evangelistas, no me acuerdo cuál es en este momento, dijo que sobraron 12 canastas llenas de pescado y de pan. Y yo me imagino, en esa mente malévola que a veces tengo, que Jesús hizo que sobraran las 12 canastas, y le trajeron las 12 canastas y se las pusieron, y entonces Jesús le dijo a los discípulos, ahora sí, infelices, no tenían fe, una canasta para cada uno llena de pan y de peces, cómansela, para que vieran que Él tenía la capacidad de cambiar las cosas. Bueno, todavía me falta mucho hablar de Felipe, estoy apenas a la mitad del camino, así que vamos a tener que dejar el resto de Felipe para la próxima semana, si Dios así lo permite, porque ya no se nos fue el tiempo. Quisiera abrir el espacio si alguien tiene alguna pregunta o quisiera hacer algún comentario sobre lo que hemos compartido esta noche. No, Jafet, no tenés nada que preguntarme. No. ¿No? Sí. Sí. ¿Ya? ¿De dónde, si usted lo sabe, de dónde salieron las canastas? No lo dice el Evangelio, bueno, tampoco nunca me he preocupado por pensarlo. Pero hay algo interesante, y de hecho hace un tiempo escuché a un teólogo, no digo que sea verdad lo que le está diciendo. O sea, nosotros siempre que pensamos en un milagro, pensamos en el milagro tipo varita mágica, toca la varita y aparece. ¡Wow!
Y yo me imagino que la canasta, en mi gran imaginación, le sacaban un pescado y aparecía otro, y sacaban uno y aparecía otro, y nunca dejó de aparecer el pescado, como la viuda del tiempo de Elías. Sin embargo, un comentarista decía hace mucho tiempo atrás que un judío nunca salía de su casa sin llevar una provisión, que era una característica judía. Es decir, por eso Jesús, cuando mandó a los 70, ¿se acuerdan? Le dijo, váyanse pero no lleven nada. Los judíos llevaban, algunos, mujeres generalmente. ¿Cómo salen las mujeres a la calle? Dígame una mujer que venga hoy sin bolso. ¿Cuántas hay sin bolso, que no traen bolso en la mano? Levante la mano las que no traen bolso. 1, 2, 3. Todas las demás traen bolso. Ajá. Yo a veces salgo con la negra y vamos a comer a algún lado y llegamos y parqueo el carro y le digo, mi amor, ¿por qué no deja el bolso en el carro? No. Y ella se lleva el bolso. Y ese bolso pesa a veces, pero en serio, ¿no? Es más, a veces lo levantamos entre los dos para llevarlo. Yo no sé cómo hace para cargar esos bolsos. Pero era una costumbre judía, no salían sin llevar algo. Este predicador decía algo que a mí me pareció sumamente interesante, y no digo que sea, es una teoría, pero me parece interesante. Él decía, generalmente nunca una familia judía salía sin llevar una alforja, y dentro de la alforja llevar la provisión para una comida diaria, por lo menos. Una familia que sabía que iba a ir a seguir a Jesús, que lo iba a seguir a la montaña, tenía que llevar alguna provisión. Y él decía, ¿cuál fue el milagro? Fue que de pronto aparecieron pescados y apareció pan y empezó a salir. Él decía, para mí el milagro fue que Dios tocó el corazón, Jesús tocó el corazón de cada una de las personas y los movió a generosidad. Y cada uno sacó lo que tenía y lo puso a disposición de los demás. Y al final sobró comida. A mí me parece lindísimo eso. No digo que sea cierto, simplemente les digo que me parece lindísimo pensar que esa pudo haber sido una forma en que Jesús operó un milagro. Al fin y al cabo sigue siendo un milagro, y es un milagro de multiplicación, pero me parece un milagro más racional que pensar simplemente que aparecieron pescados y panes allí en una canasta. Puede ser que lo que se le llame canasta sea la misma alforja o sea la canastita esa que llevaba la mujer con las cosas. Quizás en ese tiempo no habían bolsos así, ni Louis Vuitton, ni Michael Kors, pero habían canastas de Caná de Galilea o de Nazaret. Podría ser por ahí, pero no hay una referencia exacta sobre eso. Gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más? Sí, Marco. Marquito, venga. Gracias. Que con todo lo que usted dijo, Paz, no puedo evitar pensar en el día de Felipe, lo que sufrió desde la mañana hasta la tarde pensando cómo les iba a dar de comer. O sea, porque yo soy igual, yo pienso igual, o sea, yo si tengo que hacer algo lo pienso desde la mañana, y este pobre seguro pasó todo el día sufriendo y haciendo números, y no puedo, no sé si me puede comentar de eso. Es un Felipe entonces. Es sumamente probable que haya que haber sido. Hay personas, ustedes conocen a Tony, creo que todos conocen a Tony. Tony es mi mano derecha aquí en la iglesia. Tony es el administrador de la iglesia. Ahora, Tony estuvo acostumbrado toda su vida, por más de 20 y pico de años, a trabajar en la banca. Tiene su especialización es en banca y en finanzas. Es una persona que toda la vida ha trabajado en esto, ha ocupado altos muy grandes en la banca. Y cuando yo llamo a Tony a venir a trabajar conmigo aquí a la iglesia, por la tercera parte del salario que él ganaba en el banco, esto primero es un acto de fe. O sea, él tiene que venir a ganar la tercera parte de lo que ganaba en el banco. Y él decidió renunciar al banco para venir a trabajar conmigo aquí a la iglesia. Pero ese no fue el problema principal de Tony. Él pudo acomodarse de alguna manera, o se ha podido ir acomodando poco a poco. El problema más grande de Tony es llegar aquí y ser el administrador de algo que no hay. Y entonces, él ya tiene 2 años de estar conmigo, y en estos 2 años, un día de estos me sentaba con él, y él me decía, yo he tenido que aprender a vivir por fe. Yo estoy acostumbrado a vivir por fe toda mi vida, pero él me dice, yo he tenido que aprender. Ahora en diciembre fue una de las más grandes pruebas de él.
Entramos a diciembre, vamos casi por la primera quincena y no está el dinero ni para el pago del alquiler de este lugar y menos para el pago de la planilla y el 13º mes que hay que pagar. Y tenemos una planilla por lo menos como de 8 personas o 10 personas trabajando a tiempo completo en la iglesia. Y Tony estaba colapsado y me decía, ¿qué vamos a hacer? Tony, tranquilo, Dios va a proveer. No, yo entiendo, pero es que, entiéndame, o sea, ¿cómo hago yo para poner en blanco y negro lo que hay que hacer? Póngalo en gris, no lo ponga en blanco y negro. Dios lo va a hacer. Cuando él me dice, yo no quiero contradecirte, yo entiendo que vos sos un hombre de fe, pero nosotros deberíamos pagar esta semana los aguinaldos. Le digo, ok, los vamos a pagar esta semana. ¿De dónde? Ve a la cuenta del banco. Los vamos a pagar, Tony. Los vamos a pagar. ¿Pero de dónde? Los vamos a pagar. Tranquilo. El viernes los pagamos. Él se me quedó viendo así como diciendo, este chavo está loco, ¿verdad? El viernes me dice, voy a empezar a pagar con lo que hay. Y vamos a pagar primero a los muchachos que trabajan en la parte de mantenimiento, a las muchachas que trabajan en la parte de limpieza de la iglesia, vamos a empezar a pagar por allí. Y él me dice, al final si alcanza, me pagan a mí, si no, no hay problema, yo puedo pasar sin eso. Le dije, Tony, al final te vamos a pagar a ti, no hay problema, o sea, es igual. En la tarde me llama y me dice, vieras qué increíble, acaba de entrar un depósito a la cuenta. Y completó todo lo que faltaba para pagar. Y le digo, ¿para qué te preocupaste? Pero al día siguiente me llama y me dice, la persona que hizo el depósito volvió a hacer otro igual. ¿Ves? Qué bien, porque necesitamos la plata para el local. Y a los 2 días me llama y me dice, la misma persona volvió a hacer el mismo depósito. Yo creo que se equivocó. ¿Por qué no lo llamas para decirle que se equivocó? Le dije, tranquilo, si él se equivocó nos va a decir y le devolvemos la plata. Pero no se equivocó. Pero así actúa Dios. Entonces, Tony ha tenido que aprender a vivir por fe. Yo estoy acostumbrado y no tengo ningún problema, pero él ha tenido que aprender a vivir por fe. Y Dios está trabajando mucho en él. Hoy él se atreve a ciertas cosas. A mí me encanta porque a veces me dice, ¿y por qué no hacemos esto? Y entonces le digo, pero ¿y cómo estamos de recursos? ¿Cuántas veces te he enseñado? Me dice, que los recursos los pone Dios. Está aprendiendo. Todos estamos aprendiendo todos los días. Bien, oramos. Señor, gracias te damos esta noche por la bendición de estar juntos, de compartir este tiempo. Gracias por lo que aprendemos de la vida de Felipe. Se parece tanto a nosotros en tantas áreas de nuestra vida. Hemos sido llamados por ti. A veces vemos las cosas muy racionalmente. Se nos olvida que tú eres el Dios de los milagros. Se nos olvida que la última palabra la tienes tú. A veces tratamos de arreglar las cosas a nuestra manera y se nos olvida que tú tienes control de todo. Perdónanos. Y gracias por lo que podemos aprender de la vida de este discípulo tuyo, Señor. Haz que cada una de las enseñanzas que recibimos las apliquemos realmente a nuestra vida, las pongamos en función en nosotros y sepamos que lo mismo que pasó ayer con los discípulos pasa hoy con nosotros. Tú sigues siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si estuviste con tus apóstoles y les enseñaste en aquel momento, hoy estás con nosotros y nos sigues enseñando. Haz que podamos aprender de ello. Bendice a cada uno de los que aquí estamos, a aquellos que nos están escuchando a través de la página de internet. Llévanos en paz a nuestros hogares, a los que vamos de salida. Guárdanos y permite que muy pronto podamos volver a reunirnos para seguir edificándonos en tu palabra. En el bendito y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Que Dios me lo siga bendiciendo.